Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este último panel del simposio. Brevemente me toca primero hacer una mención al Comité de Arbitraje de la IVA, que de alguna manera es un coadyuvante en este panel. Y tenemos, solamente de manera muy breve, sabemos que la IVA tiene una cierta importancia y a nivel internacional en la práctica, en la difusión de buenas prácticas en el arbitraje. Y el año pasado se formó un grupo, el Grupo Latinoamericano de Arbitraje dentro de la IVA, con el mandato de hacer algo que no había hecho la IVA antes y es de alguna manera participar en eventos como este de manera mucho más directa con la comunidad arbitral y a través de esa participación tener algún tipo de mayor contacto y poder nutrirse además de lo que la comunidad arbitral en la región latinoamericana propone y cómo van las cosas en cuanto a buenas prácticas arbitrales. El grupo fue constituido, como decía, hace un tiempo. Lo veo acá en la pantalla, pero no lo han proyectado. En todo caso, les diré brevemente que el grupo, si vamos a la siguiente lámina, entonces tiene el propósito de alguna manera acercar al comité de arbitraje y al trabajo que realiza a la comunidad arbitral. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de participar en eventos como este, ¿no? Si vamos a la siguiente, tiene en este momento como co-chairs a Kate Brown de Béjar y a quien habla. Y si vamos a la siguiente, quería mencionarles que tenemos un steering committee en este momento que es importante mencionar que tenemos dentro del steering committee a Claudia Benavides, que está hoy día en el panel, también a Caterina González Arrocha, que estuvo más temprano en uno de los paneles, y Marinela Ventura es miembro del steering committee, con lo cual no necesito decir más de los miembros importantes que tiene el steering committee. Y sí mencionarles que entre las cosas que va a hacer el Grupo Latinoamericano es participar más en este tipo de eventos. En este caso ha sido con relación a este panel. Se viene la siguiente, por favor. Se viene un evento ahora que les menciono, la 13ª Convención de Centros de Arbitraje de Centroamérica y el Caribe en la ciudad de Panamá. Y el día 26 el Grupo Latinoamericano está organizando un workshop sobre la base del toolkit de la IVA sobre redacción de laudos. Y así habrán otras cosas que podemos ir compartiendo a través de redes, a través de estos eventos y que creo que es importante mencionar. Este panel, por cierto, surge de este esfuerzo de colaboración y agradecemos muchísimo a la Cámara de Comercio de Lima por haber aceptado participar en eso y por habernos invitado a ser colaboradores con este panel y en este importante evento por los 30 años de su fundación. Ahora, pasando un poco más al tema del panel, primero quiero presentar a nuestros ponentes, que son realmente muy conocidos por todos. Sin embargo, por protocolo los presentaré. Tenemos a Claudia Benavides. Claudia es abogada y economista por la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho por el London School of Economics y es socia del estudio Baker McKenzie. Desde hace algunos años, además, es líder global del Grupo de Resolución de Conflictos de la firma. Tenemos también a Andrés Hanna. Andrés es abogado por la Universidad de Chile y máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Y entre otras cosas es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, es chair del Grupo de Trabajo 2 de Naciones Unidas y es socio fundador del estudio Hanna y Hill Dispute Resolution en Chile. Tenemos también a Cecilia O'Neill. Cecilia es árbitra en Lima y en Madrid, profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III,
Ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también nos acompaña Rodrigo Gijón. Rodrigo es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene una maestría en leyes de la Universidad de New Orleans en Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades ecuatorianas en temas de derecho procesal y arbitrajes. Y es socio del estudio Pérez Bustamante y Ponce. Entrando ya en materia, en el tema, quería decirles que hay una relación, y vamos a dejar de compartir ya esto, por favor, muchas gracias. Hay una relación muy directa entre lo que vamos a tratar hoy día y una de las directrices de la IVA, que por cierto es estas directrices cumplen 10 años justamente en esta semana, y se trata de las directrices de la IVA sobre representación de parte en arbitraje internacional, tal vez no tan conocida como otras de las directrices de la IVA, pero creo que de alguna manera los temas que vamos a tratar están tratados ahí, y yo los invito a revisar la página web y bueno, y en redes van a encontrar claramente estas directrices que les permitirán llevarse una visión más general de cómo se trata esto a nivel de las directrices de la IVA y cuáles han sido las opiniones que hoy día vamos a recoger de nuestro excelente panel. Con lo dicho, entonces quisiera dar el uso de la palabra, en primer lugar, a Claudia Benavides. Claudia. Mil gracias, José Daniel. Encantada de estar esta tarde con todos ustedes aquí. El tema sobre el cual vamos a conversar hoy en este panel es un tema realmente muy interesante, porque creo que sí es un tema, como lo mencionaba José Daniel, del cual se conoce poco, pero que tiene una trascendencia importante en la manera como se desarrolla el trámite arbitral a nivel internacional. El tema que me corresponde a mí tocar brevemente hoy se relaciona con la comunicación que tienen los representantes de las partes con los árbitros. Como ustedes muy seguramente recuerdan, en el contexto del arbitraje internacional, quienes representan a las partes ante el Tribunal de Arbitramiento no son únicamente abogados, pueden tener otro tipo de profesiones, y por esa razón no nos referimos a los abogados únicamente, sino a los representantes de las partes en general y a la conducta que deben tener ante el tribunal. En el caso específico, en los breves minutos que siguen, me voy a referir al tema de las comunicaciones, de la manera en que interactúan esos representantes de parte con el tribunal arbitral. Este es un tema que está regulado en estas directrices de la IVA en una sección específica, y en esa sección se hace referencia básicamente a dos puntos centrales. Primero, se establece cuál es la regla general en términos de esa conducta que deben tener los representantes de las partes, y luego se establecen 3 excepciones a esa regla general. Ese es básicamente el contenido de estas directrices de la IVA, que como ustedes saben son unas reglas que aplican en el caso, pues en la mayoría de países. Ahora con Ceci hablábamos algo distinto, pero la regla general es que son reglas que aplican en la medida en que las partes pacten que esas reglas aplican. De lo contrario, pues son unas directrices que recogen unas prácticas que se han venido decantando en el ejercicio del arbitraje internacional, pero que no necesariamente aplican a menos que las partes las incorporen. Entonces, en relación con este tema, la regla general que prevén esas directrices es: no debe haber comunicación entre esos representantes de parte y los árbitros de manera ex parte, es decir, sin la presencia o sin el conocimiento de la otra parte, en relación con temas relativos al arbitraje del que se trata. Esa es la regla general. No deben surtirse ese tipo de comunicaciones. Los representantes de parte deben abstenerse de tener esas comunicaciones ex parte con los miembros del tribunal en relación con temas del arbitraje. Pero según estas reglas de la IVA, eso tiene unas excepciones. Y las excepciones se relacionan fundamentalmente con conversaciones que se dan para efectos de designación de los miembros del tribunal. Entonces, las conversaciones que tienen los representantes de las partes con un potencial candidato a ser árbitro, para conocer la experiencia de ese árbitro, para conocer y establecer si ese árbitro tendría o no conflictos de interés
para establecer si ese árbitro tiene o no tiene disponibilidad para actuar como árbitro en el caso específico. Esa es una excepción. Esa es una de esas conversaciones que el representante de una parte puede tener sin presencia de la otra parte con el potencial árbitro o candidato a ser árbitro. También se permite como excepción a la regla que ese mismo tipo de conversaciones se tenga con el potencial presidente del tribunal arbitral, y en ese caso lo que las reglas prevén es que esa conversación con el potencial presidente del tribunal arbitral se tenga ex parte, pero de común acuerdo. Es decir, que ambas partes estén de acuerdo en que las comunicaciones se den de esa manera. Y una tercera situación que prevén las reglas se refiere a las comunicaciones que puede tener también el representante de parte con el árbitro que designó para efectos de elegir al presidente del tribunal. Entonces, las reglas prevén esas excepciones, en esas circunstancias se pueden tener esas comunicaciones ex parte entre representantes de las partes y los árbitros, y las reglas también de manera expresa establecen que en esas conversaciones lo que no puede pasar es que los representantes de las partes hablen de temas que se refieren a la parte sustancial del arbitraje con el árbitro correspondiente o con el candidato a ser árbitro y que posteriormente va a integrar el tribunal. Entonces, hay unas directrices no solo en cuanto a las situaciones en las cuales se puede tener esa comunicación ex parte, sino también al contenido de esas comunicaciones ex parte. Esa es, digamos, la regla general y lo que prevén estas directrices. Una pregunta que surge en torno a estas directrices que recogen, yo creo, lo que ocurre muy frecuentemente en la práctica del arbitraje internacional es si debería haber una mayor especificación de cuáles son esas circunstancias en las cuales sí puede estar eventualmente avalada esa comunicación ex parte, porque aquí hay un tema que es central y es, no se pueden tener ese tipo de comunicaciones en relación con el arbitraje. Pero ¿qué pasa cuando un representante de parte y un árbitro se encuentran en un espacio distinto, en un espacio diferente al arbitraje, y sí conversan, pero conversan en relación con temas que no se refieren al arbitraje? Eso es algo que no, digamos, que a partir de lo que establecen las directrices, pues no generaría ningún problema, porque las directrices a lo que se refieren y en donde están enfocadas es pues que esas comunicaciones no se den en relación con el arbitraje, ¿cierto? Que las comunicaciones ex parte no se den en relación con el arbitraje. Pero si es con temas distintos al arbitraje, ¿qué pasa con esas comunicaciones ex parte? En principio, pues no hay digamos, como una especificación sobre cuáles podrían ser esas otras circunstancias y hasta dónde se podría llegar en términos de esa comunicación ex parte. Entonces, para quienes conocen las reglas de la IVA, hay otras directrices que se enfocan ya no en la conducta de los representantes de las partes, sino que se enfocan en conflictos de interés y que regulan en qué situaciones pues se deberían hacer cierto tipo de revelaciones, porque pueden incidir ciertas situaciones en el análisis que se hace en relación con la independencia o imparcialidad que tiene un árbitro. Y en esas directrices hay unos listados de conductas que sirven de referencia para determinar qué situaciones sí necesariamente deben ser reveladas por el potencial árbitro, qué situaciones pueden ser reveladas y pueden ser consideradas como generadoras de o que pueden impactar la imparcialidad y la independencia, y cuáles, a pesar de que se den, en realidad son situaciones que no afectan la imparcialidad y la independencia. Y ese listado, el listado rojo, el listado naranja y el listado verde, hace que sea bastante concreto, o por lo menos a través de esos ejemplos y de esas situaciones que se establecen en esos listados, se permite aterrizar más el concepto de qué sí debe revelarse y qué no, y qué es generador de conflicto de interés y qué no. La pregunta que surge cuando se revisa en el contexto de las directrices de la conducta de los representantes de parte, el tema de la comunicación de los representantes de parte con los árbitros es si debería hacerse algo similar, si valdría la pena que se estableciera algún tipo de listado en donde se indiquen cierto tipo de situaciones de comunicación entre las partes o los representantes de las partes y los árbitros, para que haya claridad frente a si eso en efecto
digamos, es una conducta que está prevista y que está avalada y que no tiene, digamos, un impacto, o si en algunas circunstancias debería adoptarse cierto tipo de conductas, como por ejemplo revelar que ese tipo de comunicaciones se están teniendo, a pesar de que no se considere que necesariamente así se debe hacer. Entonces, te pongo un ejemplo. En el caso de cuando hay un abogado de parte o un representante de parte y un árbitro que están en un mismo centro educativo, ambos pertenecen a una misma facultad de Derecho y tienen unos espacios en donde coinciden de manera regular y por lo tanto pueden comunicarse de manera regular en ese espacio. No van a hablar del tema específico del arbitraje, que claramente está regulado. Surge la pregunta de si hay, por ejemplo, una frecuencia reiterada de comunicación entre ese representante de parte y ese árbitro, aunque no tenga nada que ver con el tema del arbitraje, si eso debería tener o no algún tipo de directriz frente a cómo deben comportarse esas partes y qué tanto se debería revelar de eso o no a la otra parte, digamos, en términos de esa comunicación de un representante de parte con uno de los árbitros, por ejemplo, y eso qué consecuencias tendría. Y si ese tipo de situaciones, a través de un listado de algunos ejemplos con algún tipo de regulación, valdría la pena que se incluyera o no en el caso de las directrices de la IVA. Lo dejo a manera de pregunta para que lo discutamos con el panel. Muchas gracias. Sí, y le pregunto al panel si tendrían alguna intervención sobre el tema. Yo tengo una pregunta que ya me surgió y es si en tu experiencia, porque tú has tocado estos temas de situaciones concretas y específicas, como tú dices, ¿has encontrado algunas dificultades y problemas que de alguna manera has tenido que afrontar en esta relación árbitro-parte y algo que compartir con la audiencia? Digamos que yo creo que hay varias situaciones a las que podría hacer referencia, pero me gustaría referirme a una en particular en donde más que un problema que yo hubiera enfrentado era una preocupación que tenía la parte a la que yo representaba. La parte a la que yo representaba, cuando me preguntaba cuál era el procedimiento que se seguía para la designación de árbitros, y hablábamos sobre la designación de árbitro parte, y luego cómo era ese proceso al detalle, la parte me decía, bueno, está muy bien de cara al árbitro que nosotros vamos a nominar, pero de cara al árbitro que va a nominar la otra parte, la parte a la que yo representaba decía, no me siento cómodo de que esa otra parte contacte directamente a ese otro árbitro y ese otro árbitro sepa que es esa parte la que está haciendo el acercamiento y se convierta esto un poco en una situación en donde la imparcialidad se afecta de alguna manera por esa razón. Y entonces, en ese caso en particular, lo que terminó ocurriendo es que acordamos un procedimiento, acordamos con la contraparte, un procedimiento en donde, y lo que pasa es que este también era un caso particular en donde no nos enteramos del arbitraje con la solicitud de arbitraje, sino que ya veníamos de negociaciones anteriores, y entonces mucho antes de que se iniciara el arbitraje, las partes teníamos unos acercamientos y unas conversaciones, y eso permitió que acordáramos un procedimiento de designación de árbitros en donde se mantenía de alguna manera la designación de parte, pero el contacto con el árbitro, la comunicación con el potencial árbitro no se hacía por cada parte por separado, sino que se hacía conjuntamente. Y entonces, cuando se hacía ese acercamiento conjunto y se le preguntaba por potenciales conflictos de interés o por disponibilidad y demás, ese potencial árbitro recibía la pregunta de ambas partes, no de una sola. Y por lo tanto, al ser designado, pues no tenía en su psiquis que había sido una parte específica, sino que habían sido las dos, pero en realidad había sido una la que lo había propuesto, y lo mismo se hacía con el árbitro de la otra parte, era la otra, digamos, la que había propuesto a ese otro candidato, y en la medida en que no habían conflictos, pues se aceptaban los árbitros así propuestos por cada parte. Pero me pareció interesante desde el punto de vista de comunicación, ¿no?, de las partes con el árbitro, porque no era la forma tradicional de hacerlo, que es cada quien acercándose al árbitro, sino se acercaban conjuntamente, pero
la designación sí en el fondo estaba hecha por cada parte. Sí. ¿Cómo designar al presidente? A través de los árbitros. No, a través de los árbitros, no, estoy diciendo una cosa que no es, porque también para el presidente se hacía la pregunta de la misma manera, pero sí había una lista de 6, 3 presentados por uno, 3 presentados por otro, se hizo un sorteo, de ahí salió uno y a ese uno las partes conjuntamente lo contactaron también para preguntarle por conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? A mí me genera un poco de preocupación el que tú digas que durante el arbitraje los árbitros deben revelar, o sería bueno que revelen cualquier contacto que tengan con los abogados aparte, por ejemplo. ¿No crees que eso va a generar mucho conflicto? Cada revelación genera una disputa. ¿Se va a hacer más conflictivo todavía el proceso con exceso de revelación? No, yo creo que no es un tema pacífico y yo no creo que se trate de estar revelando absolutamente todo, pero sí me hago la pregunta de si debería haber un estándar, porque creo que no es lo mismo si se encuentran en un panel a que si se encuentran todas las semanas en la misma, no sé, junta directiva. Creo que eso marca una diferencia, creo que no es igual, creo que la frecuencia hace, por ejemplo, es un criterio que hace que no sea lo mismo. Y en ese caso, por ejemplo, yo sí me pregunto, bueno, que la otra parte no se entere sobre esa situación en particular que pudo ocurrir o empezar a ocurrir ya después de designados, no van a hablar nada del arbitraje, perfecto, no tiene nada que ver con el tema del arbitraje, perfecto, nunca, pero se ven todas las semanas en esa junta directiva. Yo sí me pregunto si eso, ¿no? Pienso que sí, claro. Muy interesante. Bueno, ¿qué más interesante que todo el tema que va a tocar con los asuntos de imparcialidad e independencia del tribunal, ¿no? Pasando ya a nuestro segundo tema, que en realidad le hemos pedido a Andrés que tenga la gentileza de tocar, es el tema de intercambio y divulgación de información entre las partes. Por favor, Andrés. Muchas gracias, José Daniel, y muchas gracias a Marianela y a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Me siento muy privilegiado de estar acá en la celebración de los 30 años. A mí me toca hablar sobre las directrices 12 a la 17. Las directrices 12 a la 17 dicen relación con el intercambio y divulgación de información entre las partes, dicho de otra manera, producción de documentos. ¿Qué dicen las directrices sobre este tema? No tengo todo el tiempo que me gustaría, ni las voy a poder leer, pero básicamente lo que dicen es que regulan la conducta de las partes, codifican la conducta de las partes respecto de la preservación, búsqueda y exhibición o producción de documentos. En síntesis, a lo que obligan o dicen que las partes deberían, ¿no es cierto?, la manera en que deberían comportarse, tiene que ver con preservar la información o instruir al cliente para que preserve información potencialmente relevante y que va a tener que ser exhibida posteriormente, que no exista dilación o no se utilicen tácticas dilatorias con ocasión de la producción de documentos, explicar al cliente la necesidad y la importancia de exhibir un documento, por qué un documento que el tribunal ordena exhibir debe ser exhibido, que hay que hacer una búsqueda razonable para encontrar los documentos a ser exhibidos, y muy importante, que no hay que eliminar u ocultar, ni los abogados ni la parte, un documento que se le ha ordenado exhibir. Entonces, todas estas cosas que nosotros escuchamos no nos deberían sorprender. Cualquiera que se haya visto involucrado en una práctica de producción de documentos, un arbitraje internacional, le debe parecer relativamente razonable lo que yo acabo de decir. Son conductas que uno naturalmente consideraría que deben hacerse, ¿no? Instruir al cliente que se coma el documento, como yo le decía a Cecilia, no es precisamente algo que uno piense que está bien, que es una práctica correcta, ¿no? Ahora,
Siendo así, uno podría preguntarse por qué la necesidad de en algo tan recurrente en el arbitraje internacional como la producción de documentos requiere una directiva. Y la verdad que esto deriva, y en este punto es especialmente agudo, deriva de la diversidad de estándares a nivel de jurisdicción y estándares éticos, que se aplica a todas las directrices, pero especialmente en producción de documentos, las diferencias entre la aproximación del common law y el civil law respecto a la producción de documentos no son tanto, diría yo, necesariamente desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista de la práctica, la cultura y las sanciones, hay una diferencia abismal. Cualquiera de nosotros que haya trabajado con un abogado americano, canadiense o inglés, sabe el terror que le tienen, ¿no es cierto?, a la posibilidad de no producir un documento o que un documento que debe ser producido se oculte. Entonces, esta incertidumbre respecto, y a eso debemos agregar que hay una incertidumbre respecto de estándares éticos aplicables. Todos hemos escuchado, debe aplicarse el estándar ético, por ejemplo, en la producción de documentos de la sede, debe aplicarse del lugar donde se lleva adelante la audiencia, o deberá ser, ¿no es cierto?, de la jurisdicción donde ese abogado está admitido. ¿Qué pasa si ese abogado no está admitido en ninguna jurisdicción? Más de alguno de nosotros ha tenido, me ha tocado a mí, la experiencia práctica, por ejemplo, la discusión de qué debe entenderse por secreto profesional, o cuándo un documento es privilegiado en un debate, en un caso particular, cuando se invoca, ¿no es cierto?, el privilegio para no exhibir un documento. Y a eso agreguemos que los reglamentos de arbitraje internacional, salvo muy contadas excepciones, creo que el CIA es el único que yo conozco que tiene una regla específica sobre producción de documentos, no tratan este tema. Ahora, el fundamento principal de las directrices tiene que ver con tratar de eliminar esta incertidumbre, tratar de eliminar este, llamémoslo así, desbalance que puede existir en las reglas aplicables, en el entendido que ese desbalance, y yo estoy totalmente de acuerdo, amenaza seriamente con impactar la integridad y la justicia del procedimiento arbitral. O sea, imaginemos, una parte decide que no tiene ninguna obligación de presentar los documentos que se le piden y la otra siente que si no los presentas es un muerto civil. ¿No? Imaginemos la diferencia. Obviamente ese desbalance hace imposible que un procedimiento sea administrado de una manera íntegra y justa. Esto es precisamente lo que tratan de hacer las directrices. Y lo hacen, y yo quiero recalcar esto, en un ámbito en el cual existe una práctica desarrollada y recurrente, como es la producción de documentos. No se trata de algo que no ocurre, ocurre en todos los arbitrajes internacionales. Entonces tiene una dimensión práctica especialmente relevante. Dicho de otra manera, hay toda una práctica que los que nos dedicamos al arbitraje internacional, los que están acá, conocen de cómo debe divulgarse y desarrollarse un proceso de producción de documentos, que se traducirá en un Redfern o no, pero en una tabla. Hay toda una práctica muy buena, y esa práctica tiene que ir acompañada de estándares de conducta. Entonces la pregunta obvia, ¿son necesarios o no son necesarias estas directrices, o simplemente es regular algo que ya nos parece a todos evidente? La verdad es que si bien como existen dudas acerca de la autoridad de los tribunales para poder establecer sanciones o regular la conducta de las partes, y también es cierto que los principios generales del arbitraje, como la igualdad de armas, ¿no es cierto?, la necesidad de la transparencia y equidad, podrían llevar a los tribunales a aplicar estos principios de una manera deductiva. Eso es cierto. Y exigir a las partes comportarse de una cierta manera. Pero los que han estado involucrados en el proceso saben que eso puede no ser suficiente. Y por lo tanto, si uno piensa en lo que aportan las directrices lo que hacen precisamente establecen reglas de conducta, codifican de manera concreta cómo las partes en una práctica completamente extendida en el arbitraje deben comportarse. Y eso obviamente ayuda a los tribunales, en mi opinión, a saber, sea como regla o sea como una directiva, como una guía, qué le pueden exigir a las partes. Rodrigo va a hablar sobre el tema de las sanciones, pero por lo menos existe un estándar de conducta comúnmente aceptado. Yo creo que el gran valor que yo le veo a estas directrices en ese ámbito es que codifican algo que creo que todos estamos razonablemente dispuestos a aceptar como una regla de una práctica que es propia del arbitraje internacional, porque la producción de documentos no es, no es un proceso de discovery como uno vería en el derecho anglosajón, sin duda no lo es. Tampoco es un proceso de exhibición de documentos como lo vería en un juicio civil. Es otra cosa, es una convergencia de prácticas
procesales y culturales que ha desarrollado algo propio del arbitraje internacional, como lo muestran las reglas de la IVA sobre producción de pruebas, por ejemplo. Hay estándares que le son propios y los que nos dedicamos al arbitraje internacional lo entendemos como ese estándar. Entonces, lo que hacen, en mi opinión, estas directrices es que regulan la manera en que deben comportarse las partes para que esas reglas, esos estándares, esa práctica propia del arbitraje internacional sea efectiva y permita un desarrollo de un procedimiento íntegro y justo. Y termino con lo siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto de estas directrices? Que me parece una pregunta muy relevante. Hay que recordar que estas directrices fueron muy debatidas en su momento y lo siguen siendo, no son pacíficas, ¿no? Me acuerdo de alguna conversación con Alexis que decía que lo criticaban mucho por haber impulsado en la IVA estas directrices, que era una manera, ¿no es cierto?, de favorecer al mundo anglosajón, porque el mundo anglosajón presionaba para que los abogados del civil law tuvieran estándares similares a ellos, etc. Y eso puede explicar por qué eso no son tan detalladas, porque había que lograr consensos que no son fáciles de otra manera. Pero es interesante que a mí me está tocando ver crecientemente que en la práctica arbitral, en las órdenes procesales, aparecen estas directrices. A veces como una referencia genérica, en otros casos como una referencia específica a alguna de estas directrices. Es interesante que me ha tocado verlo en arbitrajes de inversión, más extendidamente que en arbitrajes comerciales. De hecho, en arbitrajes comerciales casi no me ha tocado. Segundo, que la práctica institucional, la CCI, por ejemplo, recomienda en una nota del 2021 incorporar estas directrices en las órdenes procesales, y como decía yo, la LCIA lo tiene. Y yo diría lo más importante, creo que hay un cierto consenso generado alrededor de estas directrices en la práctica de la producción de documentos, tanto de los árbitros cuanto de las partes, sobre lo que es correcto o éticamente aceptable como estándar de conducta y lo que no. Puede parar ahí. Muchas gracias, Andrés. Mientras vemos si el panel tiene algo que preguntar, yo quería justamente, tomando lo último que dijiste, ¿no podría alguien decir entonces, usar el argumento de, bueno, ¿para qué necesitamos estas directrices si tenemos los principios de equidad, de buena fe, de transparencia, de igualdad de armas? ¿Cuál es la relación entre unos y otros? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque como yo decía anteriormente, si uno piensa en el contenido de principios como equidad, buena fe, agreguemos, si quiero, buena fe procesal, como equidad, como igualdad de armas, uno pensaría que todos apuntan a la integridad del procedimiento de la justicia. Uno pensaría que ocultar un documento, declarar que no existe si el documento existe, o de alguna manera, ¿no es cierto?, que la parte destruya antes de iniciar el arbitraje o cuando piensa que va a venir el arbitraje el documento, que son cosas que pugnarían con estos principios. Y por lo tanto que los árbitros podrían, aplicando los poderes que tienen, artículo 17, artículo 22 y varios otros, de la CCI, 17 por ejemplo, de un citral, que los árbitros dicen tienen que conducir el procedimiento de manera justa y equitativa, permitiendo a las partes presentar su caso, llegarían a conclusiones similares. Yo creo que eso tiene dos problemas. Uno, todos sabemos, y la buena fe es un ejemplo que nos toca a todos, que concretizar principios en estándares concretos es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque precisamente ese concepto que llaman gaseoso, vago, ambiguo, hace que, ¿no es cierto?, pueda ir en un sentido o en otro. Y el gran riesgo de estos principios es ese, que pueden ser aplicados de manera muy incierta. Todos hemos visto, por ejemplo, ese problema, repito, cuando se trata de conceptos como abuso de derecho, buena fe, etc., ¿no? Pueden ser todo, pueden ser nada. Lo segundo es que la experiencia muestra que los árbitros, y esto es aplicable en varias otras áreas del arbitraje internacional, que los árbitros se sienten mucho más cómodos aplicando estándares cuando tienen una regla o cuando tienen una norma que les especifica cuál es ese estándar. Para llevarlo a otro lado, por ejemplo, los temas de early dismissal o preliminary termination, obviamente que el árbitro se siente mucho más seguro que alguien le va a objetar, ¿no es cierto?, cuestiones de due process entonces creo que hay una virtud en la codificación, hay una virtud en la concretización, especialmente cuando se trata de conceptos razonablemente o extendidamente compartidos por la comunidad arbitral. Le da una fortaleza y una capacidad a los árbitros y a las partes de disciplinarse recíprocamente que los principios generales no tienen. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención del panel sobre el tema? Entonces pasaríamos al siguiente tema. Otro de estos temas importantísimos,
Otro de estos temas importantísimos en materia de buenas prácticas en la relación con representantes de parte es el que le toca a Cecilia, que nos va a dar su punto de vista sobre la codificación, las reglas sobre tácticas dilatorias. Bueno, no puedo comenzar sin agradecer a María Daniela y sin felicitar a la Cámara de Comercio. Es un aniversario, es un cumpleaños muy especial. Yo me siento muy privilegiada de ser parte de esta comunidad arbitral, específicamente de la Cámara en tantos procesos en los que hemos caminado juntos. Y bueno, soy muy agradecida y muy contenta por estar aquí, de verdad, muy, muy contenta. Y bueno, contenta de compartir ese tema tan interesante con estos cracks. A ver, entonces, creo que todos, de alguna manera, o muchos de nosotros, nos hemos enfrentado a situaciones incómodas en un proceso arbitral. Y hay situaciones incómodas de varios tipos, y una de las más incómodas es cuando es evidente que una de las partes está planteando tácticas dilatorias, ¿no? Muchas veces son sumamente groseras y evidentes, y otras veces no tanto. Entonces yo creo que frente a eso hay que vacunarse, como conversábamos con Andrés, hay que ponerse vacunas, ¿no? Y a ver, la vacuna no es tan difícil de entender. Yo creo que la idea central para mí es tener un tribunal decidido, un tribunal firme, seguro de sí mismo, que tenga presente el rol fiduciario que cumple en el arbitraje. Es verdad, el proceso arbitral es de las partes, eso sin duda alguna, pero los miembros del tribunal han sido elegidos por ellas, no necesariamente por ellas, pero habitualmente sí, para cuidar ese arbitraje y para hacer que este avance. Y claro, este tribunal firme, decidido, con su deber fiduciario claro, lo que tiene que hacer es una orden procesal muy clara, obviamente un calendario que se respete lo mejor posible y tener un management adecuado del caso, ¿no? Ese es el resumen de la vacuna, pero las vacunas funcionan si se ponen, si se inoculan en un ambiente esterilizado, ¿no? Y este ambiente esterilizado yo creo que lo proveen tanto la ley como estas directrices de las que se ha conversado antes. Estas vacunas legales o este ambiente esterilizado, en nuestro caso, creo que funcionan muy bien en principio, ¿no? Tenemos tribunales que son amigables con el arbitraje, tenemos un esquema o un diseño institucional en el cual la convivencia entre el arbitraje y las acciones constitucionales está bien delimitado no solamente por la ley, sino por la jurisprudencia, aunque María Julia, este caso famoso, ha tenido sus ajustes. Hay un caso Octavio Legario que les invito a revisar, pero bueno, ese es otro tema. Un tercer elemento de este ambiente esterilizado para nosotros es la regulación de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares fuera de proceso se acaban rápidamente y vienen al tribunal. Y por último, una buena regulación de excepciones de convenio arbitral, que las debe resolver el tribunal arbitral, salvo un caso muy especial, que es que el proceso judicial se haya iniciado antes del arbitraje y en el que haya una alegación de un convenio arbitral inexistente o manifiestamente nulo. Es decir, una cosa muy, muy excepcional. Entonces, dicho esto, tenemos la vacuna y tenemos el ambiente esterilizado. ¿Cuáles son los virus o viruses, no sé cómo se dice, contra los que nos tenemos que proteger, ¿no? Son estas famosas tácticas de guerrilla, que a mí la verdad que me parece una palabra un poco difícil y quizás exagerada, pero en algunos casos de verdad que no lo es. Y entonces aquí yo les voy a simplemente recordar cuáles son algunas. Yo no he sufrido todas ellas, pero sí varias. Algunas de ellas son recusaciones absolutamente frívolas, ¿no? Una recusación, por ejemplo, por haber denegado una medida cautelar. O sea, alguien pide la cautelar, te la niego, pero luego me recusas porque te la negué, porque adelantaste opinión. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo tú? ¿No? En fin, reconsideraciones constantes a decisiones procesales del tribunal, ¿no? Se cuestiona todo, ¿no? Traer
cuando el tribunal ya está constituido, a un abogado que te va a generar conflicto. Felizmente que las directrices tienen una solución, ¿no? Frente a eso. Mandar correos electrónicos sin los adjuntos, ¿no? Y ustedes dirían, ya, pero eso no es tan grave. Sí es grave, pues, porque va a impactar en el calendario procesal y ahora voy a tener que mover todo. Y nos costó trabajo fijar esa fecha de la audiencia. Y ahora como la otra parte tiene que defenderse desde que presentaste los correos completos, es un poco absurdo hacer eso. O ya, ok, presento el escrito que está en el calendario procesal, pero sin el contenido que se espera que tenga. O te presento el correo electrónico y el link, los enlaces están rotos o no funcionan. O te presento pruebas descomunales, absolutamente desorganizadas. Es como, francamente, incómodo, ¿no? Para todos, además. Y hay un montón de ejemplos como ese. Yo creo que ahí, de nuevo, el tribunal tiene que estar firme y decir, por favor, señores, presenten bien, ¿no? Pero también creo que el tribunal tiene que actuar con mucha ecuanimidad y no molestarse, porque se puede generar una paradoja preocupante, que es que el tribunal, por proteger su caso y seguir avanzando, y combatir esas tácticas de guerrilla, puede generar una situación de enemistad con los abogados que obviamente resultaría torpedeando el propio arbitraje, porque puede generar una recusación por enemistad, ¿no? Yo había visto unos casos mirando antes de esto, que no ocurrieron acá, ¿no? Pero había un presidente de un tribunal arbitral que además presidía una corte de arbitraje, otra, que no era aquella en la que se estaba discutiendo el caso, y entonces uno de los abogados de las partes en el arbitraje le dice al presidente del tribunal arbitral, que también era presidente de la corte, que su corte era biased, o sea, que era absolutamente parcializada, que era ineficiente, que era mal organizada, y entonces el presidente perdió los papeles, dijo más de lo que tendría que haber dicho y lo terminan recusando. Algo así sucedió también con un presidente del tribunal arbitral que se enfrenta a una situación en la que el abogado de una de las partes y él habían sido counsels, abogados contrarios en otro proceso. Y quien ahora había sido presidente, en ese otro caso, le dijo al pobre hasta de qué se iba a morir, ¿no? Le dijo que no tenía ningún empacho en difamar, que no sabía derecho, que era la palabra que utilizó fue subnormal y cosas como de ese estilo, en el otro proceso, ¿no? Y lo que generó en este fue, de nuevo, un arbitraje, una recusación por enemistad, pero bueno. Entonces, volviendo al tema de qué hacer frente a esas prácticas dilatorias, algunas de las cuales he mencionado, yo creo que, de nuevo, el tribunal tiene que ser firme, no temer o no generar esa paranoia del debido proceso de la que ya se ha hablado antes. Puede ocurrir que el abogado sea muy agresivo, incluso amenace al tribunal con ir a nulidad del laudo, o que no es una amenaza al tribunal directa, pero bueno, o sembrando nulidades, etc. Entonces, yo creo que debe regir el principio de un tribunal bien constituido, en el que quien paga el precio de las provocaciones no sea el tribunal, sino quien las genera, ¿no? Yo recordaba hace tiempo, Michelle Obama decía, en medio de una campaña política, decía que when they go low, we go high. O sea, nosotros, digamos, yo creo que es muy importante que el tribunal mantenga la compostura con firmeza, pero que no caiga en el juego de generar, a partir de las tácticas de guerrilla o de las prácticas dilatorias, una situación de enemistad con los abogados, ¿no? Rodrigo va a hablar de qué hacer y cómo sancionar estas prácticas de cara a las directrices estas que ha mencionado Andrés, pero yo quiero comentar que felizmente en el caso peruano la propia ley nos da algunas herramientas. Evidentemente la ley, la premisa básica de cualquier practicante del arbitraje es saber que a las partes hay que tratarlas por igual y oírlas siempre, ¿no? Y eso lo dice la ley de arbitraje, pero la propia ley de arbitraje tiene una serie de
directivas que permiten contrarrestar, más que directivas, reglas que permiten contrarrestar estas prácticas dilatorias, como la regulación de una parte renuente, por ejemplo, ¿no? La parte renuente del arbitraje avanza. La renuncia del derecho a objetar, no objetaste, el arbitraje avanza. Actuar de buena fe. Y una cosa bien interesante es que el tribunal, y lo dice la ley, tiene el derecho, la potestad de aplicar estos usos o estas prácticas arbitrales internacionales aun cuando las partes no lo hayan previsto. Es decir, es potestad atribuida por la ley para el tribunal arbitral de importar al arbitraje estos usos. Yo quiero aprovechar también el poco tiempo que me queda para decir, eso ya lo deben saber, pero el reglamento de esta Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio de Lima, además de tener normas muy genéricas que propician la eficiencia del arbitraje, tiene un apéndice 4 en el reglamento, en el que indica algunas medidas concretas que el tribunal puede adoptar para facilitar la eficiencia del arbitraje y evitar estas prácticas dilatorias, como las típicas que ya sabemos, que es la posibilidad de bifurcar el caso cuando sea necesario, la absoluta necesidad de andar con un calendario que sea respetado, que las reglas se fijen en la medida de lo posible, conciliando las partes y juntando las partes para que sean ellas las que decidan las reglas que van a aplicar, dándole mucho margen de maniobra al tribunal para administrar la actuación de las pruebas y dar indicaciones concretas sobre qué es lo que se tiene que actuar. Evidentemente el asunto de las costas, que seguramente lo vamos a ver con Rodrigo también, asignar a costas una práctica maliciosa y en fin, ¿no? Y una serie de consecuencias. Yo quería terminar recordando lo que dijo Jan ayer. Jan, espero lograr pronunciar tu apellido, Kleinherkamp o algo así, más o menos. Él habló de un tema que a mí me encanta, que es el tema de los principios UNIDROIT, ¿no? Justo estuvimos conversando luego. Me parece muy interesante por un montón de razones. Y él lo que dijo al terminar su ponencia ayer fue que los principios UNIDROIT era como un derecho de fantasía. Dijo, este es el esperanto del comercio internacional. Y yo siento que estas directrices sobre las que vas a continuar hablando, Rodrigo, son el esperanto del arbitraje. Sí las necesitamos. ¿Es indispensable? No, pues porque tenemos, como bien dijo Andrés, y estamos diciendo, siempre tienes la buena fe y tienes, en fin, estas premisas generales de ser criteriosos y tal, pero yo creo que dan mucha seguridad, y en eso coincido contigo, Andrés, a quien las aplica. De hecho, pensaba, no quiero salirme demasiado del tema, pero hay otro principio del derecho que es el de la doctrina de los actos propios, y hay toda una discusión sobre si la metes al Código Civil en el título preliminar. Yo creo que sí. ¿Es indispensable? No, porque es un principio, pero estoy absolutamente segura de que los jueces y los árbitros se sentirían más cómodos si eso estuviera escrito de una manera mucho más general que manteniendo la situación como está. Y creo que lo mismo pasa con estas directrices que son el esperanto del arbitraje. Por ahora lo dejo. Muchas gracias, Cecilia. Le pregunto al panel si tienen algo que comentar. Nos dejó a todos boquiabiertos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero tal vez... Sin tiempo, sí. Pero solo quería decir que hoy en día en todas las instituciones arbitrales y en el arbitraje internacional en general, yo diría que hay una presión cada vez más fuerte hacia los árbitros de ser eficientes en el manejo del arbitraje. Se entiende que es un deber del tribunal arbitral, bueno, de las partes también, pero hay un deber del tribunal arbitral de actuar de manera eficiente, y creo que todo eso viene... hay una exigencia, las instituciones arbitrales están demandando a los árbitros, le están haciendo consecuencias cuando no actúan de manera eficiente. Por lo tanto, creo que toda esa presión también se tiene que transformar de manera positiva en que los árbitros tienen que sentir que tienen el poder y el deber de disciplinar los arbitrajes cuando hay una parte que se comporta de manera, llamámoslo así, impropia en términos de tácticas dilatorias. Por supuesto, muchas gracias. Entonces nos quedamos con un último tema que queríamos tratar hoy día, que es, lo va a tratar Rodrigo, y es el de las consecuencias, sanciones a la conducta de representantes de las partes. Rodrigo.
Muchas gracias, José Daniel. Agradezco mucho a la Cámara por esta invitación. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio compartir el panel con tertulios. En el derecho nos enseñaron desde siempre que para que la norma jurídica tenga efecto había que tener una sanción. Que una norma jurídica sin sanción efectivamente se queda, decían, nubes en el aire. Para que sea cumplida debe haber una sanción. Esto se complica en el mundo del soft law. El soft law, como ustedes conocen, no es un cuerpo legal rígido, normado por algún órgano competente para dictar esas leyes. Son principios, son ideas, son recomendaciones que se hacen, y solamente cuando las partes aceptan su aplicación se convierten en obligatorias. De tal manera que en este caso las directrices tienen, yo diría que dos problemas. El primero, que es necesario establecer las sanciones, porque establecer normas de conducta y no establecer una sanción parece que no tiene mayor efecto. Pero en segundo caso es necesario tener la potestad, la facultad, la competencia para imponer esas sanciones. Y en este caso estamos hablando de sanciones no a las partes, que son las que se sometieron al arbitraje, sino a los representantes de las partes, que no se sometieron por sí mismos al arbitraje. Y esto es especialmente complicado con representantes que vienen de diferentes mundos, de diferentes tendencias, de diferentes costumbres. Para un abogado americano, el pedir una lista infinita de documentos como exhibición tipo Discovery le parecerá normal. Para el abogado continental le parecerá que eso puede ser abusivo. Y al final del día el tribunal va a tener que tomar una posición que podría estar en el medio, como es costumbre en el arbitraje internacional, pero podría irse hacia un lado o hacia otro y eventualmente generar una sanción para un abogado que está actuando según su propio régimen. Entonces, dicho esto, pasamos a ver cuáles son las sanciones que están en las directrices. La primera, que parece más sencilla, es la amonestación. Si el tribunal tiene la facultad para amonestar a la parte que no colabora, para amonestar a la parte que genera dificultades, que demora el proceso. Parecería que esa amonestación sería una sanción, digamos, sin mayor efecto. Y la verdad es que yo creo que no. Porque un récord de un abogado, de un representante que ha sido reiteradamente amonestado, va a afectar su hoja de vida. Seguramente para una nominación como árbitro de alguna institución, eso le puede afectar. De tal manera que aunque parezca una sanción leve y aunque parezca una sanción no demasiado pesada, creo que es una sanción importante. La segunda que está prevista es hacer inferencias apropiadas al evaluar las pruebas utilizadas por el representante de parte o los argumentos legales expuestos. Es decir, el tribunal puede, dada la conducta del representante y sobre todo en lo que dijo Andrés, la presentación de una evidencia que o estaba adulterada o él debía saber que estaba adulterada, es evidente que el tribunal no va a considerar esa evidencia y que puede hacer inferencias negativas contra los argumentos expuestos por ese abogado. Esta es una sanción en el fondo contra la parte, porque la inferencia es al dictar el auto. Entonces, esta es una sanción contra la parte a consecuencia del actuar de la conducta del representante. La tercera es, y aquí les voy a contar la experiencia de Andrés también en un caso, es resolver el caso a través de costos, que es normalmente lo que se hace
para sancionar la conducta de las partes o sus representantes. Se establece costas. Y eso parece bastante sencillo, ¿no? Al final del día el tribunal tiene la facultad para asignar costas y las asigna. Andrés nos contó un caso que a mí me pareció realmente interesante y por eso comento con ustedes, y es que se asignen costas, por ejemplo, en el tema de la exhibición, solo por esa fase del proceso. Entonces el tribunal de antemano le dice a la parte: si usted pide exhibición de 100 documentos y yo le niego 98 y le doy 2, evidentemente su pedido fue abusivo. Y eso consideraré al momento de asignar esta parte de las costas. La otra es, usted se opone a todos los pedidos, a los 100 pedidos, y yo solo le admito 2 de sus oposiciones, entonces las costas las paga usted. Entonces ahí veo que hay una medida eficiente para controlar una etapa del arbitraje que es típicamente la que demora el proceso arbitral. Entonces las partes que saben de antemano eso van a ser mucho más cuidadosas al pedir evidencia o al oponerse a evidencia. Esa me parece una estupenda alternativa. Y después hay una facultad un poco más amplia, que es tomar cualquier otra medida que sea necesaria a efectos de preservar la justicia e integridad del procedimiento. Aquí sí hay una carta más abierta. Aquí sí se le dice al tribunal: usted puede tomar la medida que crea conveniente. Pero las directrices van un poquito más allá y le dan ciertos criterios. No es una carta blanca, le dicen qué tiene que considerar el tribunal. Y en el fondo lo que debe considerar el tribunal es que la sanción que pretende tomar en el fondo no le dañe el proceso, no afecte la integridad del proceso, no afecte la ejecutabilidad del auto. Entonces, en esto las directrices le dicen: sea prudente. Usted tiene que ver un montón de cosas antes de dictar una sanción que le vaya a afectar severamente al proceso. Decía Cecilia, es muy malo que en un arbitraje se genere una enemistad entre una parte y el tribunal. Eso es muy malo. Seguramente en ese momento del proceso ya no habrá posibilidad de recusación. Quizás se intente, pero no va a haber posibilidad. Pero siempre esa percepción de que el árbitro fue enemigo de una de las partes es muy mala y alienta nulidades y alienta cualquier acción para no cumplir con ese laudo. El tribunal debe considerar, por ejemplo, la conducta, cómo la conducta afectó efectivamente en el tribunal, porque podría haber una conducta fea que al final no influye en la decisión, no afecta a la decisión, no ha sido una forma de inducir engaño al tribunal. Entonces, quizás en ese caso amerita una sanción menos importante para evitar las consecuencias que podría tener una sanción más importante. Y la otra cosa es que el tribunal tiene que estar siempre consciente de las reglas de confidencialidad y del secreto profesional. Y ahí sí entramos en un mundo complicado, porque ¿cuál es la regla que aplica? Uno diría típicamente la de la nacionalidad del árbitro, ¿no es cierto? Esas reglas éticas son a las que yo estoy sometido. Alguien diría, no, es las reglas del lugar de la sede. O se podría decir que hay unas reglas en el soft law internacional que ya son aplicables para los árbitros. Esa es una discusión complicada y en materia de sanciones es especialmente grave, porque típicamente en la sanción tiene que haber un debido proceso para la sanción y típicamente un derecho a la impugnación, que en el arbitraje no se va a dar. Por eso el tema de las sanciones es complicado. Yo creo que ya estamos bien de tiempos. El tema de las sanciones es complicado. Yo creo que es bueno que estén. Yo creo que es un buen mensaje para los litigantes, para los representantes de parte y también para los árbitros.
hasta ahí, muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Creo que ahí veo una cara sonriente que me dice que hasta aquí quedamos. Pero muchísimas gracias. Entonces despediré al panel. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy ilustrativo, muy interesante. Yo creo que para todos nos deja enseñanzas, escucharlos, muy amables. Pediría para ellos un gran aplauso.